Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. La vacuna no va a reemplazar a las otras herramientas contra el coronavirus, advierte la Organización Mundial de la Salud. Alberto Fernández, el ajuste no lo van a pagar los más humildes. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y en el mundo. El presidente aseguró que el ajuste está en dejar de pagar intereses de la deuda que otros tomaron. Coronavirus y agua potable, los temas de las ganadoras del 14 Premio Nacional L'Oréal UNESCO. Desactivan una fiesta clandestina a la que asistieron 300 personas en La Matanza. Una pareja fue asaltada al llegar en una camioneta a su casa en Villa Sedina. Las mujeres indígenas buscan más espacio para mostrar su arte y conocimiento. Pollack. El uso de plasma de convaleciente en adultos transforma el coronavirus en un mal catarro. Kicillof apuesta a que las exportaciones de carne permitirán salir de la pandemia con más fuerza. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que solamente una vacuna no alcanzará para derrotar a la pandemia del coronavirus, ya que va a completar las demás herramientas que tenemos, no a reemplazarlas. This is not the time for complacency. While we continue to receive encouraging news about COVID-19 vaccines and remain cautiously optimistic about the potential for new tools to start to arrive in the coming months, right now, we're extremely concerned by the surge in cases we're seeing in some countries, particularly in Europe and the Americas. Health workers and health systems are being pushed to the breaking point. This is a dangerous virus which can attack every system in the body. Those countries that are letting the virus run unchecked are playing with fire. First, there will be further needless deaths and suffering. Second, as we featured 2 weeks ago in a press conference, we're seeing a significant number of people experiencing long-term effects of the virus. Third, health workers in particular are facing extreme mental health pressure, and cases are severely burdening health systems in too many countries. G20 leaders will meet this weekend. This is an opportunity for them to commit financially and politically to the ACT Accelerator and COVAX so that together we can end this pandemic quickly. It's also a moment for us to strive for the world we want. This cannot be business as usual. The time has come for a fundamental shift toward health being seen as an investment rather than a cost, and the foundation of productive, resilient and stable economies. We're looking at least the first half of next year as being a period of very, very limited doses. Supplies are going to be limited. There are bilateral deals that many of the companies have done. So many of the doses have already been booked by some countries. We are hoping that there will be enough in the facilities so that the AMC countries, the 92 countries in the AMC group, will also get access to these doses at the same time. El presidente Alberto Fernández aseguró que el ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes. Lo dijo al encabezar un anuncio de inversión de $187 millones de frigoríficos exportadores de carnes. Era necesario que todo esto lo hagamos preservando el mercado interno. Porque lo que debemos cuidar es que los precios internacionales de la carne no se vuelvan precios locales en la Argentina. Y debemos preservar
que los argentinos podamos acceder a la carne, no a los precios internacionales, sino a los precios de producción argentina. Ayer los senadores, una carta que hicieron pública, dejaron muy en claro que le pasó a la Argentina. Hicieron con un cuidado y con un nivel de detalle que a todos nos permite ver lo que le dije al fondo yo en la campaña, cuando me visitaron. Les recordé cómo habían violado los estatutos para financiar la especulación financiera y la salida de capital. Con lo cual, ahora, sobre esa realidad, tenemos que operar. Tenemos que operar con firmeza, con convicción, con la seguridad de que el ajuste esta vez no lo van a pagar los más humildes, el ajuste lo van a pagar los que especularon, el ajuste lo van a pagar los acreedores, el ajuste no lo van a pagar los que... Un compromiso de campaña, que sigue siendo mi compromiso. Cuando ustedes revisan, yo les invito a que revisen el presupuesto de 2019, que es el que está vigente hoy, y lo comparen con el presupuesto que hemos mandado. Y van a ver que el único ajuste está en intereses de la deuda. El único ajuste que existe. Pues crece la inversión en infraestructura, crece la inversión en salud, crece la inversión en educación, crece la inversión en desarrollo de ciencia y tecnología. No nos confundamos. Para que todo esto lo podamos hacer, el Estado debe asociarse a empresarios como estos empresarios que hoy nos convocan. Debe ayudarlos a que produzcan y debe generarles las condiciones necesarias para que produzcan, den trabajo y exporten. Y las divisas las traigan a la Argentina. Ese es el deber que tenemos como Estado. Damos paso al informe sobre el COVID-19 en Argentina y en el mundo. Datos actualizados al día de hoy, martes 17 de noviembre. En Argentina, total de casos confirmados, 1.318.384 personas. Total de fallecidos, 35.727 personas. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 7.893. Pacientes recuperados, 1.140.196. Pacientes activos, 142.461. Conforme informa el Ministerio de Salud de la Nación en su último informe oficial. En el mundo, los datos actualizados son los siguientes. Total de casos confirmados, 54.967.321. Fallecidos, 1.323.093 personas. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 443.028. Se recuperaron 35.210.273 pacientes, conforme informa la Organización Mundial de la Salud vía Johns Hopkins University. El presidente Alberto Fernández aseguró que su gobierno decidió postergar el pago de intereses de la deuda que otros tomaron para hacer frente a las urgencias de los argentinos ante la pandemia. Y lo dijo al encabezar el anuncio de obras de infraestructura ferroviaria por más de 4.800 millones de pesos que generarán cerca de 4.000 empleos. La verdad es que en el marco de la pandemia no nos quedamos, como decía Gustavo, solamente preocupados por lo que nos mostraba la realidad de la pandemia en cuanto al transporte y las dificultades que eso genera, sino que lo que pensamos es cómo superamos esto y hacemos que tengamos efectivamente un mejor transporte. Que mientras en este oeste del Gran Buenos Aires, en los últimos 4 años, no se construyó ni un solo bajo nivel, en la ciudad de Buenos Aires se construyeron 60. O sea, el oeste perdió 60-0 contra la ciudad de Buenos Aires. Y no perdieron vecinos de una fuerza política o intendentes de una fuerza política. Perdieron vecinos, más de 1,5 millones de vecinos de distinto color político, que vieron que se concentraba la inversión
en otro lugar, olvidando, postergando al conurbano bonaerense. Ahora están todos muy preocupados por ver dónde estamos haciendo el ajuste. Yo se los explico muy fácilmente a los argentinos. El ajuste lo estamos haciendo dejando de pagar intereses de la deuda que otros tomaron y que nosotros decidimos postergar esos pagos para privilegiar inversiones de este tipo. Si quieren saber dónde está el ajuste, ahí está el ajuste. Este año debíamos destinar 7.000 millones de dólares a pagar solamente intereses de la deuda. Y nosotros preferimos este año usar esos recursos para sobrellevar la crisis que la pandemia nos generó. Y por eso me parece que estamos cumpliendo, como bien dijo Sergio antes, con nuestro compromiso electoral. Que el recurso, que el dinero no se vaya a cumplir con los acreedores y el dinero se quede para cumplir con la gente. Los argentinos y las argentinas que tanto están necesitando. La investigadora Vera Álvarez, quien desarrolló insumos para la elaboración de materiales de protección e inactivación del coronavirus, fue la ganadora de la 14ª edición del Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, otorgado por L'Oréal Argentina y CONICET. En tanto que Diana Capdevila recibió el galardón en la categoría Beca por la creación de sensores para la detección de metales pesados en aguas. El objetivo del proyecto esencial es tener dispositivos portátiles que nos permitan medir in situ la contaminación en las aguas de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es tratar de poner al servicio el conocimiento de biofísica básico que tenemos para atacar un problema aplicado y de relevancia local. Y obviamente eso se hace a través de una colaboración con una entidad estatal que tiene la responsabilidad del monitoreo de las aguas de la cuenca, y creo que tener más herramientas para que ese monitoreo se lleve a cabo en tiempo y forma y que alcance la mayor cantidad de personas posibles es algo que nos encantaría hacer y que creo que estamos preparados para avanzar en esa dirección. La realidad es que la cuenca está sumamente poblada, es el Riachuelo y después el primer y segundo cordón de la Ciudad de Buenos Aires. Vive el 15% de la población argentina en la cuenca. Si pensamos en el personal que tiene ACUMAR para medir toda el agua a la que accede toda esta población, es impensado que podrían alcanzar ese objetivo. Necesitamos contar cada vez con más herramientas que nos permitan medir en el lugar y medir rápido y medir barato. Una de las grandes ventajas de este sistema de medición es que no necesita mantener células vivas que puedan medir. O sea, nosotros podemos usar las proteínas de las bacterias, aislarlas y tener algo que es un polvito. Se mantiene estable por varios meses hasta que llega a una casa y alguien puede medir si el agua está apta para consumir o si hay que buscar alternativas para que pueda consumir otro agua. También está el tiempo y el costo. O sea, este sensor en 30 minutos te da una señal clara de si el agua está contaminada o no. Y por otro lado, no es muy caro porque todos son componentes que se usan en muy poca cantidad y en su mayoría se aíslan de bacterias. La realidad es que cuando mandé el proyecto estaba muy contenta con cómo había quedado y con haber aprovechado la excusa de tener que escribirlo para poder cementar las colaboraciones y que efectivamente tomara forma independientemente de que apareciera o no el premio. Pero no, la verdad que no me lo anticipé. Obviamente uno cuando se presenta un premio imagina la posibilidad de que le pueda llegar a salir, pero no había sido tan real y tangible como para imaginarme que me iba a llamar Ana Franchi. Yo creo que el premio todavía es necesario porque visibiliza un montón de mujeres que hacen ciencia siendo mujeres y no a pesar de ser mujeres, y creo que también es una manera de seguir mirando dónde correr la vara, ¿no? Para que haya más gente adentro y que eso cambie la manera que hacemos ciencia, porque una ciencia hecha por hombres blancos viejos, para hombres blancos y viejos, no es una ciencia que a mí me interesa hacer. Y creo que eso hace que la ciencia se transforme en algo mucho más cercano a las problemáticas que necesitamos resolver. El proyecto se trata del desarrollo de materiales de distinto tipo para inactivar al COVID en distintas superficies. Eso quiere decir que cuando el COVID entra en contacto con los materiales que desarrollamos, se inactiva, que ya no puede ni reproducirse ni contagiar.
Los materiales que desarrollamos se basan en polímeros biodegradables, en particular en un material llamado quitosano, que a través de la incorporación de distintos tipos de partículas potencian sus propiedades antivirales, antibacterianas y antifúngicas. Se puede utilizar tanto en la industria textil para fabricar indumentaria, que se puede utilizar en aplicaciones sanitarias o incluso en tapabocas de uso social, pero también para metales, vidrios o plásticos para sanitizar distintas superficies. La noticia del premio L'Oréal UNESCO CONICET me llegó de voz de la presidenta de CONICET, Ana Franchi. La verdad que fue una emoción muy grande porque sé todo lo que L'Oréal hace para que las mujeres científicas podamos de alguna manera sobrepasar estas barreras que tenemos en la ciencia. Siento que lo que hacemos es reconocido. Es decir, los premios siempre significan que uno está haciendo algo que para alguien más significa algo. En Argentina, el número de mujeres científicas es el más alto del mundo. Eso es un logro muy importante, pero a pesar de eso, si nosotros vemos en qué lugar de la carrera se encuentran esas investigadoras, cuántas mujeres hay en los lugares de toma de decisiones, es un número todavía muy reducido y hay que seguir trabajando para superar estas desigualdades. Poder darle visibilidad a esta situación que viven las mujeres en la ciencia es sumamente fundamental y tenemos que construir que las mujeres, además de ser científicas, podamos ocupar roles de decisión en este sistema científico en el cual estamos insertos ahora. Poder realizar este proyecto en este contexto de pandemia en el que nos encontramos todos y que por mi parte nunca pensé que iba a vivir, realmente es por un lado un gran desafío y por otro un gran orgullo. La verdad que es el sueño de todo científico, de la mayoría de nosotros, científicos y científicas argentinos, pensar que algo de lo que hacemos en nuestros laboratorios puede llegar a la sociedad y puede contribuir a tener una sociedad mejor. Una fiesta clandestina en una casa quinta a la que asistieron unas 300 personas fue desactivada por el Ministerio de Seguridad bonaerense a través de la Dirección Provincial para la Gestión de la Seguridad Privada, según se informó oficialmente. Una pareja que se encontraba a bordo de una camioneta fue asaltada por una banda de delincuentes que se movilizaban en un automóvil al llegar a la vereda de su casa del partido de La Matanza, según informaron fuentes policiales. En medio de resistencias de toda índole, mujeres huichi de Santa Victoria, en el noroeste de Salta, se organizaron para mejorar la producción y venta de sus trabajos artesanales, pero también para generar y disputar un lugar en el espacio del arte, esa actividad humana que no es solo para algunos. El equipo, liderado por Fernando Pollack, director de la Fundación Infant, presentó los resultados del estudio que demuestra que la administración temprana de plasma de convalecientes en adultos mayores infectados con coronavirus disminuye un 61% la posibilidad de que desarrollen esta enfermedad de forma grave y hace que se torne en un mal catarro, dijo el infectólogo. Siempre pensamos el plasma como una intervención muy temprana. Nosotros pensábamos, para hacer una analogía en esta diapositiva que ven, que no teníamos que detener a un ladrón una vez que había pasado por la casa y saqueado todas las habitaciones, siendo obviamente el ladrón el virus, porque el daño que había hecho iba a ser imposible de repararse con plasma, sino que teníamos que impedir la entrada, y sabiendo que una vacuna es lo que verdaderamente impide la entrada, pensábamos que por lo menos podíamos imitar eso lo más posible, frenando el curso de la enfermedad cuando es leve y cuando no hace más de 72 horas que se inició. La edad promedio de los pacientes fue de 77 años, la mayoría fueron mujeres, y el universo de pacientes son estos pacientes que ven aquí, 160 personas que representan lo que les acabo de mostrar. La mitad de los pacientes recibió plasma y la mitad placebo. Nosotros hasta ayer desconocíamos los resultados del estudio. Y entre los pacientes con plasma se enfermó el 11%, mientras que en los pacientes con placebo se enfermó el 30%, el 29%. Es decir, 1 de cada 3 en placebo
contra 1 de cada 9 en plasma. Es decir, que el plasma, cuando se administró en los primeros 3 días de síntomas leves, tuvo un 60% de eficacia en disminuir la progresión de los pacientes leves a tener enfermedad severa. Interrumpió la enfermedad. Nosotros tuvimos 479 donantes de plasma, de los cuales el 28% que ven allí tenían títulos en sangre que les permitían donar para este proyecto. Es decir, 1 de cada 4, de cada 3 personas entre los que han tenido coronavirus son personas que pueden donar plasma para mejorar la situación de las personas mayores que se inician con síntomas. Entonces el plasma funciona si el donante tiene anticuerpos suficientes. El plasma es solamente un líquido y los anticuerpos son la clave que está dentro del plasma. En sí mismo el plasma no es nada, tiene que tener anticuerpos. Funciona cuando es administrado antes de las 72 horas, es decir, muy temprano. No es un tema para demorar cuando uno tiene síntomas. Funciona para pacientes leves y por eso no funciona antes, porque no funciona para pacientes graves, cosa que es la ley en las enfermedades respiratorias virales y en las enfermedades donde se usan anticuerpos. Siempre hay un tiempo en el que se pueden administrar y después es demasiado tarde. Y en este caso sabemos que funcionan en las personas mayores de 65 años, que además son probablemente la población que más lo necesita, porque es la población más vulnerable al coronavirus. Y lo que hace es transformar el COVID en un mal catarro e impide que se transforme en una neumonía que requiere oxígeno. En este momento cualquier persona grave requería o se administraba plasma, pero teníamos datos ya de 4 estudios, un estudio argentino muy bien hecho, mostrando que estamos administrando un plasma con poca expectativa de éxito. Hoy tenemos una población muy definida, que son la población mayor. Tenemos un target de la cantidad de anticuerpos que tenemos que alcanzar, que es claro, sabemos quién es la persona que queremos convocar a donar. Un problema frecuente en plasma es que se dona plasma, pero uno cree que el beneficio está en el plasma en sí, como decía Gonzalo, no está en el plasma, están los anticuerpos dentro del plasma. Entonces sabemos quién es el donante. También, como decía Gonzalo, un donante que tiene altísimos títulos es potencialmente un donante de 12 tratamientos en una sola visita a una unidad de plasmaféresis. Y es económico comparativamente con lo que puede costar un tratamiento por algunas de las drogas que están en consideración. Es universal, no tiene patentes, es accesible para todo el mundo, pero depende, como decían anteriormente, de la voluntad de nosotros como comunidad de ayudarnos entre todos y generar un banco de plasma que permita que tratemos a las personas cuando necesiten. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que las inversiones anunciadas por el consorcio de exportadores de carnes argentinas le permitirán al país salir de la pandemia con más fuerza, con más capacidad e integrado productivamente. La provincia de Buenos Aires tiene 35% del stock de ganado bovino del país, pero se realiza en nuestra provincia el 51% de la faena y se realiza en nuestra provincia el 70% de las exportaciones. Hacía algún tiempo que había una dificultad, que era colocar ese excedente, esa capacidad de producción de Argentina y de la provincia, por supuesto, en mercados externos cada vez más cerrados y cada vez más exigentes. Esto muchas veces no se dice, pero hay un enorme proteccionismo mundial en el tema de los alimentos, para penetrar mercados como el europeo, como el norteamericano, que fomentan la producción doméstica para abastecer al mercado local. Muy complicado, pero se presentó una oportunidad, y yo recuerdo allá por 2011, que se empezó a trabajar y se firmaron los primeros acuerdos para poder colocar carne argentina en el mercado asiático, particularmente en China. China representaba nada, absolutamente nada. Y hoy estas inversiones son posibles también
porque se tuvo una política comercial de apertura de mercados externos, donde el Estado con los privados trabajó para promocionar, como bien dice Matías, buscar las divisas genuinas que proporciona el comercio exterior con las capacidades productivas argentinas. Hoy el 75% de la carne que se exporta tiene como destino el mercado chino. Y esta ampliación que se está haciendo es para abastecer mayormente ese mercado. Y hoy estamos en condiciones de anunciar aquí en la provincia de Buenos Aires que buena parte de la inversión privada destinada a mejorar la capacidad productiva y mejorar la capacidad exportadora y mejorar la calidad, combinadas con políticas de Estado para fomentar la exportación de alto valor agregado, hoy estamos en condiciones de anunciarla y de decir que va a crecer aproximadamente el 50% nuestra capacidad exportadora en poco tiempo. Estado, empresarios, trabajadores. Esa fue la receta que se utilizó para pasar la pandemia y para que a la salida de la pandemia y para un poco taparle la boca y no con un barbijo porque muchos no lo quieren usar de ellos, de los que critican todo, no con un barbijo sino con argumentos. Estamos hoy de nuevo anunciando importantísimas inversiones que en los próximos años y en los próximos meses nos van a permitir salir de la pandemia con más fuerza, con más capacidad y con más, la verdad, con un país mejor, más integrado productivamente y con más capacidad exportadora. Haciendo propio lo dicho por Daniel Ferenstein, a nuestra audiencia le decimos: la sensación, el coronavirus ya fue, y la relajación que se sigue de ello, es lo único que nos falta para seguir acumulando muertes y escalando lugares a nivel internacional. Los que decidieron ignorar esta pandemia son los responsables del nivel de muerte que tenemos, y los que nos hemos cuidado logramos que el número fuera menor al que podría haber sido. El responsable cuida al irresponsable y el irresponsable nos perjudica a todos. Si llegamos a marzo con un número de casos activos alto, se sumarían a ellos todos los que ya se contagiaron al principio de la pandemia, cuya inmunidad estaría decayendo. Así, la segunda ola dejaría un saldo similar o superior de contagios y muertes, tal como vemos en Europa. Ello requiere entender que la vacuna no resuelve todo. No sabemos cuándo estará disponible, ni su efectividad, ni cuánta gente aceptará vacunarse. Y en lugar de eso, hacer lo que no estamos haciendo. Si triunfa la percepción, el coronavirus ya fue, nuestros comportamientos no harán más que acelerar y agravar la segunda ola y no permitirnos siquiera el respiro del verano. Necesitamos dar la disputa por las representaciones, enfrentando tanto las formas de negación, las teorías conspirativas o la errónea tranquilidad que desarman las políticas de cuidados. El coronavirus no fue. Seguí cuidándote, seguinos cuidando, tratá de aplicar las medidas de cuidado, no es tan difícil. Y lo que cada uno hace suma para bien o para mal.